Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hacer una de las últimas reseñas de este año y en este caso le toca el turno a Hereje o Heretic. Así que veamos algunas imágenes, les cuento de qué se trata esta película y qué tal me pareció. La película nos cuenta la historia de dos misioneras mormonas, una es la hermana Paxton y la otra es la hermana Barnes, que emprenden el camino hacia una lista de posibles conversos para su religión y esto las lleva a la puerta del queridísimo señor Reed, que se presenta como un tipo muy cálido, como un tipo muy amable, que les invita a entrar a la casa para poder charlar sobre su religión y comer pastelillos. Pero pronto estas dos mormonas se darán cuenta que este señor les tiene un juego preparado que las va a torturar y va a poner a prueba su fe. La película está escrita y dirigida por Scott Beck y Ryan Woods, dos escritores que habíamos visto en el género del terror participando sobre todo en la franquicia de Un lugar en silencio. También hicieron parte del guión de The Boogeyman, esta horrible película de Rob Savage. Pero sin embargo, la película sobresale más por el trabajo de Hugh Grant. Y creo que es lo único interesante que rodea esta película, el hecho de ver a un actor consagrado que en el imaginario de las personas era un tipo agradable y que hacía películas de romance y de comedia, que no salía de estos personajes, meterse en una película de terror y casi que meterse en los pies de un asesino en serie, creo que hacen que la película tenga muchísimo foco y que a las personas que les gusta mucho a este actor, pues verlo en una segunda faceta la vuelve algo como interesante. Por lo que la película va a depender muchísimo de esta actuación. Hace de un desarmable villano, un tipo pícaro que se muestra al inicio como alguien decente, como alguien bondadoso, y este va propiciando el escenario para crear una guerra psicológica entre las otras dos chicas, que yo creo que no necesita absolutamente nada más la película para mantenernos pegados a la silla. Por lo que podemos ver otra película de estas de A24 que se enfocan más en el consumo masivo y no tanto en como A24 nos ha tenido acostumbrados a grandes despliegues cinematográficos, sino más bien a una historia que busca vender. A pesar de que es una idea que creo que se ha venido explotando varias veces en el género del terror en los últimos años, esta película se queda en un sermón totalmente básico alrededor de la religión y alrededor de la fe. Y lo único que la mantiene a flote son las interpretaciones que son muy sólidas, junto a una historia que es muy sencilla de entender y lo básico garantiza que las personas se queden a ver qué es lo que le pasan a estas dos chicas y cómo van a salir de este juego mortal. Y la película, al ser dependiente totalmente de estas interpretaciones, no le queda otra manera que crear el resto de elementos alrededor de esta, y pues tan sencilla como al punto, creo que la película logra crear un ambiente bastante al inicio acogedor, que se muestra casi como una cueva de este depredador que está preparando sus hilos para poder cazar a su presa, y pues creo que atrapa rápidamente a estas dos chicas que no ven escapatoria. Obviamente en el guión se toman decisiones bastante convenientes para hacer que estas niñas ya no puedan salir del todo, y pues el acogedor salón del señor Reed y todas las decisiones que van tomando las niñas pues van a terminar en esta lucha intelectual y esta lucha de diálogos que si a las personas no les gusta mucho estas películas conversadas y estas películas lentas, creo que esta película no es mucho para ellas. Pero si son de esas personas que les gusta centrarse y disfrutar una buena actuación, creo que van a disfrutar ver a Hugh Grant hacer un gran trabajo y verlo casi que fuera del estanque, fuera de su burbuja, hacer un villano que creo que es bastante entrañable. Y esta película me hace pensar que se está poniendo de moda mostrar asesinos que se van desmascarando lentamente hacia el final. De a bote pronto se me viene primero a la mente la película de M. Night Shyamalan que se llama Trap, la de este año,
que al inicio se mostraba también como alguien amable, como alguien honesto y que no rompe un plato en la casa. Pero a medida que vamos avanzando en la película, a medida que vamos descubriendo su pensamiento, vamos descubriendo que es una persona totalmente detestable y sobre todo que son asesinos y son psicópatas. Es una tendencia que estamos viendo últimamente reforzada en el género del terror y pues en este caso vemos que es una idea mucho más sencilla pero que explora casi que lo mismo. Pero hay un detalle en este villano que es interpretado por Hugh Grant y es el hecho de que al señor Reed le interesa muchísimo más la tortura psicológica, la tortura mental y disfruta, que se me hace algo muy interesante ver en la pantalla que los directores exploren este tipo de características en los villanos y es el hecho de que le gusta masticar el ambiente, le gusta también disfrutar de que una de las chicas también es inteligente y también se entra a su juego y lo logra hacer dudar. Es un villano que logra disfrutar esta interacción y no es como tal el villano que va 100% a lo físico, no es el villano que va de una a la yugular, sino que va entretejiendo su juego y creo que es algo interesante que no se logra ver mucho en el género del terror, pero que en este caso A24 nos trae una interpretación y un personaje bastante interesante de analizar. La película, o más bien el villano, usa el juego de Monopoly para representar su punto y es una representación o un ejemplo visual casi que perfecto para el público de hoy en día que le gusta todo masticado, que le gusta todo extremadamente explicado y la película sabe a quién va dirigida. Por lo que podemos esperar un enfrentamiento intelectual totalmente superficial y vano. Es un discurso que no va hacia ningún lado. Obviamente deja las preguntas en el camino y todo esto, pero no se atreve a ahondar muchísimo más en lo profundo. Teniendo en cuenta que la verborrea de los personajes y las ideas o las ideologías que se exploran no son tan profundas ni estimulantes. Creo que la película se centra más en el juego psicológico, más allá del mensaje moralista o el mensaje social que quiere dejar. Lo interesante aquí no es la retorcida partida de ajedrez, sino los movimientos que hace el personaje. También la película tiene un diseño de producción hecho por Philip Messina que de una u otra manera favorece al estilo de la película. Es una casa totalmente pequeña y engañosa que arquitectónicamente nos logra hacer dudar de lo que estamos viendo. Es una casa que está construida como si fuera una trampa para ratones y el señor Reed va revelando a medida que vamos avanzando cuáles son estos espacios. Es una película que no necesita ni más actores ni más espacios para mostrar el pobre discurso que tiene. Sin embargo, creo que los espacios reducidos, la iluminación, los rincones sucios, todo, absolutamente todo, está creado para que desconfiemos más y más a medida que vamos avanzando. Entonces con todo esto ya se podrán hacer la idea de que es un largometraje centrado en los diálogos extendidos que opta por un terror más sostenido, un terror más psicológico de enfrentarse a un asesino en serie frío, más allá que los sustos y que el golpe momentáneo. Absolutamente esa película lo deja de lado y nos muestra cómo sería un secuestro y una tortura psicológica. Y sobre todo que he visto últimamente en estas películas es un filme que trata a su público como estúpidos, como idiotas, metiéndose una escena casi que al final de estas que son aburridísimas, que explican absolutamente todo el plan maquiavélico, explican qué fue lo que pasó detrás de cámaras y en otras perspectivas y esto hace que la película tenga muy claro a qué personas les va a gustar y es a estas personas que no les gusta usar el cerebro y esa es una de las claves que estoy revisando constantemente en las últimas películas para que logren identificar unas películas que sean pseudo inteligentes, que tratan de retrasados a los públicos que la ven y que estén repitiendo constantemente el mensaje, que estén repitiendo constantemente
el concepto y la finalidad de la película. Esas películas son las que más tratan de retrasados a los públicos, y otra como esta son las películas que tienen que a la fuerza explicar lo que nadie pidió que explicaran. Creer o no creer se convierte en la pugna, en la lucha final de esta película, se convierte en una cuestión discutible para que la película logre su final. La lógica tropieza constantemente a medida que vamos avanzando, a medida que se van arrinconando los personajes, la lógica se va perdiendo totalmente, los discursos terminan siendo inútiles y su claustrofóbico juego del gato y el ratón depende de sus incentivos y de estos intercambios. Pero al ser una película de combate verbal, creo que le hace falta muchísima más profundidad para poder convencer a un público un poco más letrado. Por lo que es un guión conveniente, es un guión estructurado para exponer un tema, ¿sí? Pero aparentemente muy poco profundo y que no llegue a absolutamente ningún lugar. Y aunque estos intercambios que no son tan profundos como pretenden ser, los tres intérpretes consiguen mantener una historia sencilla, una historia básica, la mantienen bastante interesante, la película no se siente absolutamente pesada. Sin embargo, en algunos momentos se ve que los guionistas trataron de explicar de una manera absurda y tratar de meter un argumento vano. Creo que con todo eso, Hereje es una película que respalda a su villano, que respalda a la interpretación de Hugh Grant, que es lo único interesante de esta película. Si no son muy cercanos al tema de la teología, posiblemente es una película que les abra el mundo y a todos estos temas, y el tema filosófico creo que la película se lo deja guardado para otro capítulo. Con todo esto, la interpretación de Hugh Grant, un gran villano, buenas actuaciones y un tema que posiblemente les guste, creo que es suficiente para algunas personas. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta este punto de la reseña. Como siempre, dejen en los comentarios qué tal les pareció esta película, si les gustó, si no les gustó, qué no les gustó. Y estaremos charlando alrededor de esta nueva película que nos trajo A24, que sinceramente no está a la altura de sus grandes películas, pero pues es A24. Nada, muchísimas gracias, no olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, que les guste a Hugh Grant, compártales este video, compártales este canal, sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay acá. Y nos vemos en una próxima, tal vez con otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fuegofilo y nos vemos en la oscuridad.